Ya estamos. Muy buenos días, son las 7:23 de la mañana y esta es la primera conversación de país de este año 2025 y por supuesto llegamos al tema que todos los colombianos estamos escuchando, que estamos conversando y que nos está preocupando. ¿Qué va a pasar con el cambio de ministros? ¿Qué está sucediendo dentro del gobierno? ¿Y hacia dónde va el proyecto que se ha planteado la izquierda una vez ha estado gobernando? Estamos con la ministra Susana Muhammad, quien ha hecho pública hace pocos minutos su carta de renuncia. Ministra, muchas gracias por estar en esta conversación de país. Usted renunció hace unos días, pero acaba de hacer pública su renuncia. ¿Por qué? Porque se ha creado una ola de información de que básicamente mi renuncia no era una renuncia de fondo, sino protocolaria. Y yo no había querido hacer la carta pública precisamente para darle el margen al presidente Gustavo Petro de poner a disposición todos los cargos, pero mi renuncia y la carta de renuncia desde el 8 de febrero es una carta motivada exactamente por los mismos argumentos que di en ese Consejo de Ministros y antes de que una ola de mala información que lo que busca es atentar precisamente contra mi nombre y mis decisiones y distorsionar el propósito y la realidad de lo que ha sido este proceso político de la última semana, pues la he puesto pública, la he hecho pública, la he puesto en mi voz y he dicho que es ya irrevocable porque precisamente esa ola de mala información, por información que tengo, viene precisamente del mismo señor Armando Benedetti. Entonces fíjense que ahí empieza ya lo que estábamos temiendo a manifestarse en una cosa tan sencilla que era este proceso de renuncia que yo ya había discutido con el presidente Petro y que habíamos quedado en que yo no la iba a publicar y que precisamente era para darle a él un margen de reorganizar su gabinete, pero pues se hace imposible y pues la he publicado esta mañana. Ministra, usted es uno de los pilares del progresismo y es uno de los pilares del proyecto del presidente Petro desde hace mucho tiempo. ¿Qué le supone que está pasando en el interior o en la reflexión que está haciendo el presidente de su gobierno para estar en esta crisis? Yo creo que el presidente busca, por un lado, que se cumpla el programa de gobierno. Hay muchas dificultades estructurales para ese cumplimiento y él está afanado en que eso se pueda consolidar por una parte. Y por otra parte, también cómo se genera pues, el fortalecimiento de unas alianzas en el Congreso para pasar las reformas. Y tercero, la perspectiva de poder sacar adelante el gobierno. Creo que esa es su principal preocupación. Pero en ese interregno pues ha habido estas decisiones de traer al centro, digamos, del poder presidencial a personas como Armando Benedetti, que generan de la parte más ideológica del gobierno, que es un grupo de personas que representamos las causas por las cuales el programa de gobierno está luchando y que vemos una dificultad y una incompatibilidad de eso en términos no solo de representación política, sino de que eso ayude realmente a sacar adelante ese programa de gobierno. Muchos de nosotros, voy a hablar por mí, consideramos que por el contrario lo va a hacer más difícil, entonces creo que ahí es donde se genera esta crisis que estamos viendo. El presidente plantea en ese Consejo de Ministros y permanentemente pues esa especie de frustración de encontrarse con un país, con un sistema, con un Estado al que por primera vez llega a la izquierda y que se siente mal interpretado. Se siente que no hay forma de avanzar porque siempre hay alguien, según sus propias palabras, que está atravesándose en el camino. ¿Eso es así? ¿Usted sintió que realmente hay un devenir, digamos, del ejercicio del gobierno que impide o es de alguna manera también una incapacidad de haber comprendido previamente que allí, en ese ejercicio del gobierno, en el Ejecutivo, hay ciertas cosas que funcionan de una manera y hay que intentar poner a rodar, digamos, las políticas públicas, que es al final lo que hace realmente la posibilidad de crear esos cambios? Sí, el presidente tiene razón en que hay unas barreras estructurales y una
brecha entre lo que plantea el programa de gobierno y la estructura de la institucionalidad, inclusive la mentalidad de todos los funcionarios públicos que están en el Estado. El programa de gobierno habla de una territorialización, de un cambio territorial, y tenemos un Estado absolutamente concentrado en Bogotá, que no ha tenido una acción efectiva en los territorios y que es muy difícil que se articule en una visión integral que se manifieste en el territorio. Es un Estado estructurado sectorialmente, como silos, pero muy aparte, porque además la práctica política era entregar cada ministerio, cada sector a un partido para consolidar las alianzas en el Congreso, lo que pues no es algo negativo, sino que es parte de la dinámica política, pero se constituyeron fue en silos sin articulación programática. Sí, pero déjeme interrumpirla, eso se conoce, digamos, está estudiado, es parte incluso de la ciencia política, digamos, cuando se aborda el Estado colombiano. Ustedes estuvieron en la alcaldía y de alguna manera ese encuentro con este sistema pues ya se dio. ¿Por qué no hubo o por qué no hay ese abordaje ya a partir de la experiencia? Y si se quiere, y me lo permite, ese liderazgo del presidente del minuto a minuto para haber logrado mayores efectos de sus políticas y no un reclamo como el que se vio en ese Consejo de Ministros, un reclamo un poco desordenado al función de unas tareas que además no eran las del plan de desarrollo. Pero separemos el Consejo de Ministros, que fue un evento penoso, de la discusión más estructural. Sí. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía de Bogotá, éramos el tercer gobierno de izquierda que ya había llegado a la alcaldía. Las instituciones de la alcaldía, los funcionarios de la alcaldía ya entendían la lógica. Segundo, es un gobierno local, en donde evidentemente el territorio unifica la acción porque estás en el marco pues, de un territorio muy definido y muy específico. Y tercero, antes de esos gobiernos de izquierda, también habían habido gobiernos independientes que habían hecho una reestructuración desde el Estatuto Orgánico de Bogotá institucional. El Estado de Bogotá es un Estado moderno. Usted, como funcionario público, el Consejo de Bogotá le aprueba el plan de desarrollo y después de la armonización presupuestal, a la semana en todos los sistemas del distrito, el nuevo plan de desarrollo está en los computadores de todos los funcionarios, más de 100.000 funcionarios que tiene el distrito. Y eso no estaba en el gobierno nacional es increíble. La lógica no tiene una lógica programática, es una lógica absolutamente neoliberal. Solo para darle una anécdota, después de un año para el segundo año de gobierno, todavía no estaban en los sistemas de la nación el nuevo plan de desarrollo con sus metas. Y ahí entendimos que el software de planeación nacional y de Hacienda estaban configurados por una consultoría del Banco Mundial por sectores, y no solo por sectores, sino por programas estáticos. O sea, no importa qué presidente llegue, es el mismo programa permanentemente. O sea, el plan de desarrollo queda como una especie de documento legal, pero no entraba. Eso para nosotros fue realmente muy revelador, porque decíamos, ¿cómo le vamos a hacer seguimiento a las metas, al presupuesto, si no vemos nuestro programa de gobierno? Y claro, pues los ministros parecíamos locos, lo tengo que decir, porque uno le hablaba a los funcionarios de lo que está tratando de hacer, pero en los sistemas prácticos de la función pública, eso no se reflejaba, una disonancia impresionante. ¿Qué significa eso? Que el gobierno nacional no se ejercía desde la lógica programática, que el gobierno nacional está absolutamente fragmentado en términos institucionales por sectores y que el gobierno nacional no tiene el gobierno como instituciones, las instituciones públicas no tienen una lógica de entender la diversidad cultural, la diversidad territorial, la diversidad de los territorios y sus necesidades, inclusive porque tuvimos unas amplias regiones en donde en realidad la presencia del gobierno nacional fue a través del ejército, en el marco del conflicto armado. Que durante mucho tiempo fue así, solo la presencia del ejército. Usted está hablando en pasado, estamos conjugando verbos en pasado. Se termina una etapa de ese inicio, digamos, o ese empeño de ustedes como proyecto político.
¿Usted cree que se está terminando una etapa? ¿Cree que esto es un punto, digamos, de quiebre en este momento por esta crisis? ¿Va a abogar el presidente por un pragmatismo, el de Armando Benedetti, el de los partidos, el de recomponer un gabinete solamente en función de aprobar ciertas cosas? Yo creo que el presidente va a buscar un equilibrio. Él lo ha dicho, lo dijo esta semana. Pero lo tuvo, ¿no? En el primer gabinete lo tuvo. El primer gabinete fue complejo, fue muy difícil porque casi que la mitad del gabinete venía de una concepción tradicional del Estado Nacional y de cómo se deberían hacer las cosas. Es que esto siempre se ha hecho así, esto es así. Claro, porque era gente que había tenido la experiencia del gobierno nacional muchas veces, algunos de ellos. Y se estrellaban con nuestra lógica que habíamos además trabajado en Bogotá. Inclusive al principio en la definición del plan de desarrollo, yo era una de las personas que más decía, necesitamos un plan de desarrollo intersectorial, pero eso no o sea, las lógicas totalmente contrarias, era como hablar así. Pero bueno, eso son anécdotas hacia el futuro. Yo creo que el presidente, que ya lo dijo esta semana, va a buscar mantener la identidad programática. Él tiene unas 20 metas muy específicas que está empeñado en cumplir. Qué triste que en ese Consejo de Ministros esas 20 metas que le hemos venido haciendo seguimiento desde todos los sectores con presidencia no hubiera sido el tablero de control para esa rendición de cuentas, sino un informe que sacaron, que es un informe más cualitativo, no es un informe realmente cuantitativo y que ni siquiera pues nos dieron a conocer la evaluación de ese informe que sacó el señor Benedetti, se lo puso ahí al presidente y nos tomaron a quemarropa. Cuando se ha venido haciendo un trabajo sistemático con presidencia del tablero de control del presidente, donde están las metas, sus metas que fueron sus apuestas programáticas de campaña, y donde sí hay atrasos, pero hubiéramos podido hacer realmente una pedagogía popular de por qué hay atrasos, de dónde estamos bien, qué hay que hacer, qué tenemos que trabajar. Es penoso haber perdido esa oportunidad. Entonces, en resumen, yo sí creo que el presidente va a buscar un balance de personas que puedan impulsar ese tema programático con una combinación más pragmática para poder sacar adelante las reformas en el Congreso. ¿Usted empieza a pensar en su futuro político? Yo ahorita estoy realmente como en una transición, como un duelo. Realmente para mí el sábado fue un duelo de saber que hay que oxigenar el progresismo, y no solo de cara a las próximas elecciones, sino a una recomposición de fondo de los principios fundantes del trabajo que hemos hecho y ponerlos otra vez en la política. Eso es lo que en este momento me empieza a mover. ¿Cómo se va a materializar eso en la práctica? Ya lo veremos. Por ahora es muy importante cerrar lo mejor posible este capítulo y poder pues tomar un poquito de distancia desde afuera en lo que viene. Seguiré apoyando el proyecto, seguiré apoyando el gobierno, seguiré apoyando lo más que pueda ese corazón programático del cambio, y también obviamente estaré muy presente en la movilización política que va a ser muy, muy compleja y muy dura. Veremos entonces para las elecciones del 2026, ¿usted cree que se va a reconfigurar una mirada, como usted dice, nueva de ese progresismo que va a dejar atrás de alguna manera estos inconvenientes, por ya calificarlos así, del gobierno de Gustavo Petro? Es decir, ¿esto madura? ¿Esto aprende la lección? Porque de alguna manera está herido ese proyecto hoy con toda esta controversia alrededor de su contundencia, de su efectividad. Si hay forma de recomponer lo que ustedes dicen desde la izquierda, un primer paso para gobernar el país de otra manera y generar cambios sociales, que es la base principal, por supuesto, de una concepción de izquierda, ¿no? Sí, aquí ha habido en este proceso político y en este gobierno algo que es inédito, que ha sido la construcción desde la base de la gobernanza y el poder con el gobierno nacional. Eso no se había dado en otro gobierno. Y por eso ha sido tan retante, porque imagínense qué significa de un ministerio contratar directamente con juntas de acción popular, planificar desde los territorios acciones de transformación y dar la confianza. Y no estoy hablando de territorios como los barrios populares de Bogotá, donde también se ha hecho, sino territorios lejanos como nos ha tocado a nosotros, trabajar casi 1 billón de pesos con las comunidades en la Amazonía colombiana. O sea, esto es una situación inédita. Esos son semillas de cambio, porque lo que hemos generado es un empoderamiento de la base social y popular
perfecto, imperfecto, con 1000 dificultades, pero se ha hecho. Entonces, allí, en esa base popular, está la respuesta a el trascender y lograr mantener la esperanza del cambio. Y está también... Y allá es donde debemos regresar, creo yo, los que estamos saliendo en este momento del gobierno con los aprendizajes institucionales, con los errores, etcétera, pero a seguir esa movilización, porque lo que se nos puede venir es una extrema derecha, como está pasando en el mundo. Le iba a hacer la pregunta, porque ese mismo cambio que usted está señalando para otros en este debate político que ya comienza de campaña, es justo el peligro que ven, digamos, pensando en la fuerza de los grupos armados en los territorios, en la imposibilidad de esas comunidades de ser autónomas, sino más bien de cooptar, ¿no?, esos recursos y esa posibilidad de que el Estado funcione más bien para sus intereses criminales. Esa va a ser una de las bases, y también tiene mucha razón quienes lo dicen con la experiencia de otros territorios que ya están siendo, como en el Catatumbo, pues producto de una gran interrogante sobre la concreción política y posible de presencia del Estado. Eso va a traer seguramente un discurso de la derecha que a ustedes les genera un gran reto político, ¿o ustedes creen que va a haber una alternancia? De pronto, ¿hay tiempo para su proyecto? Es decir, ¿o se va a crear una ola de ir hasta el péndulo por el otro lado? Bueno, eso tendremos que verlo, y las cosas no solamente pasan para la próxima elección. O sea, pasará lo que pase en la próxima elección. Yo creo que ese tema sí es un tema absolutamente estructural, que es el tema de la paz total y el tema del empoderamiento de actores criminales y organizaciones criminales en los territorios, porque la apertura democrática que hubo fue precisamente por la posibilidad de que la gente se pudo manifestar políticamente desde allí. Y eso, si en este año y medio el presidente Gustavo Petro y el gobierno no logran configurar un escenario que posibilite ese esfuerzo democrático, sí se puede, pues, generar unos eventos de violencia, como ya los estamos viendo, que nos puedan precisamente llevar a, pues, una gran dificultad, y ahí habría que seguir igual en el proceso de transformación, pero es una transformación del conflicto armado a esa fragmentación criminal que pues tiene que ser un esfuerzo muy grande del gobierno, para que sí es uno de los pilares que posibilitaría o no una posibilidad hacia el 26. Ministra, usted es la presidenta de la COP. Las próximas semanas hay esa cita en Roma para cerrar esta COP. Si usted se va, ¿qué va a pasar con esto? Usted lo dice en la carta: presidente, tenga en consideración esta circunstancia. ¿Usted cree que el presidente le va a pedir que se quede hasta terminar eso? ¿Usted espera quedarse para terminar eso? Pues sí, sería lo mejor para la representación del país, porque desde noviembre estamos en unas negociaciones muy delicadas, muy detalladas, muy técnicas, para poder sacar adelante las decisiones que no se pudieron terminar en Cali. Yo todas las semanas estoy reunida con 5 o 6 ministros para configurar esa posible negociación, y estamos ya a puertas. Entonces, sí he solicitado en la carta que se considere esto. Obviamente está en las manos del presidente, y lo mejor realmente sí sería poder cerrar ese capítulo, porque es un tema que va más allá solamente del gobierno, es la representación de Colombia y la responsabilidad que asumió al ser pues la presidencia del Convenio de Diversidad Biológica. Para Colombia fue muy importante la COP, el año pasado lo vivimos, lo pusimos aquí. Ese es uno de sus grandes logros, seguramente haber logrado organizar esto, también la deforestación, detener un poco la deforestación de la Amazonía, el balance de su gestión. Al término de lo que pueden ser unas semanas, ¿usted cree que avanzó Colombia en materia ambiental? Sí. ¿Lo tiene claro? ¿Lo asume? Sí. Creo que se han avanzado en 3 cosas principalmente, y hay muchas otras que están todavía... Sí, para hacer un resumen rápido. Digamos que la gelatina está cuajando en la nevera, y ojalá el 25 saliera hecha. Pero yo creo que son 3 cosas en las que se avanzaron estos 2 años y medio. Uno, una reducción histórica de la deforestación, inclusive contando el año 2024, que si bien aumentó frente al 23, pero hay que tener en cuenta que el 23 fue el año desde el 2000 más bajo, o sea, el año histórico más bajo de deforestación, y el del 24 va a ser el tercero más bajo. Entonces, si bien subió con respecto al 23, en la serie histórica es muy significativo. El gobierno Petro, dependiendo de este año 25, podría ser el gobierno con menor deforestación en 23 años, y eso es una buena noticia.
El segundo tema, evidentemente, fue la COP16 y todo lo que se sembró allí, que esperábamos empiece a dar frutos en el 25 y mucho más allá. Y el tercer tema es una revolución financiera del sector, en donde hemos creado una capacidad institucional que yo creo que de aquí en adelante puede generar unos macroprogramas ambientales, o sea, una acción del Estado a nivel ambiental a otra escala para poder ver los cambios, y donde tenemos programas ya en marcha tan importantes como el de la Amazonía, con el reto que queda en el 25 de consolidar vigencias futuras para que esa acción del Estado siga siendo permanente y que se empiece a ver realmente esa baja de la deforestación en una parte muy importante. Yo se la doy a ese programa integral de la Amazonía, que demuestra que el Estado sí puede llegar de la mano de las comunidades a hacer una transformación más sistémica. Y con un problema fiscal tan grande, ministra. Pero por la revolución financiera que logramos hacer, para los programas más estratégicos nosotros dejamos la financiación asegurada y la contratación asegurada hasta el 26. Pues ministra Susana Muhammad, el presidente tiene la palabra todavía sobre una posibilidad. ¿Qué tal que salga Armando Benedetti? Bueno, consideraríamos, porque nosotros no estamos para abandonar el barco, no estamos para dejar la agenda aparte. No es muy doloroso, ya me lo ha dicho varias veces. ¿Todo esto que usted está diciendo por una persona? Sí, pero es que no es una persona poderosa. No es solo una persona. No es el problema de una persona, porque eso también, digamos, creo que es como banalizar la discusión, como que es un problema personal. No, es lo que significa políticamente que en este momento crítico entre a la presidencia como jefe de despacho una persona en juicio por tráfico de influencias en la Corte Suprema de Justicia, una persona que a principio de gobierno generó un escándalo con unos audios que además maltrataron a una funcionaria que hoy es la canciller de Colombia. Sí, eso no se entiende, nadie lo entiende. Que genera además unos hechos como embajador de violencia supuesta contra pues las mujeres, contra una mujer específicamente, y que entre, o sea, eso no genera una confianza, por lo menos para mí, por eso esa es una razón, una confianza de poder avanzar en estos cambios tan complejos y en estas decisiones cuando esta persona está en el centro del Consejo de Ministros. Entonces, allí sí se genera un quiebre y también un quiebre de representación política, porque va a ser la persona que va a estar al lado del presidente. Él no va a ser el que toma las actas de las reuniones del presidente. Es un empoderamiento político que no representa los principios de este cambio que queremos hacer. Pues ministra, muchas gracias por venir, por estar en estas reflexiones en Conversaciones de País. Ojalá que el país retome todo esto trabajo que sin duda ha sido muy importante para el tema del medio ambiente en este gobierno, que fue uno de los asuntos importantes que se planteó para ser electo, o elegido, más bien, para los destinos de Colombia. Gracias. A ti, muchas gracias.